¿Por qué los más peligrosos nunca gritan? ¿Cómo alguien puede dominar sin alzar la voz? ¿Y será que el verdadero poder está en lo que nadie nota? Vivimos en una época donde el ruido se ha convertido en moneda de influencia. Las redes sociales gritan, las opiniones estallan, los egos se inflan, pero lo que casi nadie percibe es que el verdadero juego ocurre en el silencio. No domina el más fuerte, sino el más estratégico, porque como decía Maquiavelo, los hombres juzgan más con los ojos que con las manos. Al final, todos pueden ver, pero pocos realmente comprenden. ¿Quién no ha sentido al entrar en una habitación que había alguien ahí que no necesitaba hablar para hacerse notar, que el simple hecho de estar presente ya alteraba la energía de todos? Esa presencia, sutil pero inevitable, es lo que los antiguos maestros de la manipulación llamaban autoridad invisible. Todos nosotros en algún momento hemos sido subestimados, ignorados o incluso humillados, pero lo que hacemos con eso define si seremos una víctima más del juego o si aprenderemos a jugar mejor que nadie. Este video no es una invitación a la maldad, es una inmersión en las entrañas de la estrategia, un manual para quien quiere dejar de ser una pieza y comenzar a jugar como jugador, con sangre fría, mirada aguda y un alma que entiende que no hay victoria sin cálculo. Aquí no escucharás discursos sobre amor, compasión o perdón. Escucharás sobre dominio, sobre cómo ganar guerras antes de que comiencen, sobre cómo controlar la narrativa, voltear el tablero y lograr que el oponente se destruya solo. Pero prepárate, porque al aprender estas reglas, nunca volverás a ver el mundo de la misma forma. El verdadero poder no necesita anunciarse, se impone por la ausencia de ruido. En un mundo saturado de voces compitiendo por atención, el individuo más temido es aquel que permanece en silencio, no porque no tenga nada que decir, sino porque elige no ser leído. La mayoría de las personas cree que el dominio está en la capacidad de imponerse, de argumentar con elocuencia o de mostrarse superior. Pero Maquiavelo lo sabía. Quien grita, delata su debilidad. Quien reacciona, se revela. Y quien se revela demasiado, pierde el juego antes siquiera de saber que estaba jugando. Hay algo profundamente desconcertante en quien no reacciona. La ausencia de respuesta crea un vacío que el otro necesita llenar con proyecciones, miedos e interpretaciones. ¿Alguna vez sentiste miedo de lo que alguien podría hacer, aunque esa persona no haya hecho nada? Ese es el poder de lo invisible. No ataca, infecta, lentamente, silenciosamente. Cuando no entregas tu emoción, impides que el otro lea tu juego. Eso no es frialdad, es estrategia. La emoción, cuando se expone, se convierte en palanca en manos de quien quiere controlarte. La neutralidad emocional, por otro lado, es una armadura que refleja los ataques hacia el agresor. Machiavelli, como muchos lo llamaban, comprendía esto con precisión quirúrgica. Escribió que quien controla su propia naturaleza domina el destino de los demás. El verdadero estratega observa antes de actuar, y cuando actúa, ya decidió el desenlace desde hace tiempo. No hay improvisación, no hay impulso, hay intención. Imagina una partida de ajedrez donde uno de los jugadores no mueve ni una pieza durante varios minutos. El otro empieza a inquietarse, a impacientarse, a distraerse, y entonces, con un solo movimiento, lo pierde todo. El silencio del primer jugador no era pasividad, era control del ritmo. Quien controla el tiempo, controla la atención. Pero esa invisibilidad no es ausencia, es presencia estratégica. Cuando entras a una sala y no compites por atención, te conviertes en el misterio, y el misterio es magnético. Las personas temen lo que no pueden predecir, se sienten expuestas frente a lo desconocido. Lo invisible domina porque está en todas partes, pero nadie sabe dónde tocarlo. Ese tipo de poder no proviene del orgullo ni de la ira, viene de la autosuficiencia emocional, de saber que el mundo puede explotar a tu alrededor y tú sigues intacto, que los ataques no te desarman porque no necesitas probar nada. Quien necesita probar, ya perdió. Quien necesita gritar, está desesperado por ser escuchado, pero quien domina, calla. Nietzsche decía, lo que me preocupa no es que me hayas mentido, sino que de ahora en adelante ya no pueda confiar en ti. Una simple retirada de confianza, hecha con la frialdad de quien no hace drama, tiene más peso que 1000 discusiones. La ausencia es un grito mudo que resuena por más tiempo que cualquier acusación. La fuerza de lo invisible no está en parecer invencible, está en parecer inalcanzable.
Aquel que no puede ser leído, no puede ser controlado. Aquel que no necesita reaccionar, no puede ser manipulado. Y aquel que no muestra sus armas, hace que el mundo crea que tal vez tenga algo aún más letal guardado. En lugar de hacerte temer por lo que dices, haz que te teman por lo que no dices. La duda paraliza, la ambigüedad corroe, y el silencio. El silencio es la herramienta de los dioses. Nadie se atreve a enfrentar a aquel cuya sola presencia ya altera el campo de batalla, incluso sin mover una pieza. La mayoría entra a una disputa intentando cambiar al otro. Gritan, debaten, se imponen, como si el secreto de la victoria estuviera en dominar la mente del adversario. Maquiavelo, sin embargo, veía más allá. Él sabía que quien intenta dominar directamente a la persona pierde tiempo. El verdadero maestro del poder no intenta cambiar al enemigo, cambia el entorno donde ese enemigo existe. Esa es el arte de la manipulación silenciosa. Rediseñar el escenario hasta que el adversario baile al ritmo de la música que tú compusiste. Y lo más fascinante, ni siquiera se da cuenta de que estás siendo dirigido. No necesitas convencer a alguien de actuar como tú deseas. Basta con alterar las reglas que lo rodean. Es como transformar un campo abierto en un laberinto, donde cada paso del otro lo lleva justo a donde tú querías. Se cambian los horarios, se redefinen las alianzas, se crean presiones invisibles. No hay confrontación, hay condicionamiento. Maquiavelo no hablaba de fuerza bruta, hablaba de astucia. Y nada es más astuto que manipular la atmósfera sin tocar el objetivo. El ejemplo clásico viene de la política, donde líderes maquiavélicos cambian leyes, narrativas y alianzas incluso antes de declarar oposición. El oponente, cuando se da cuenta, ya está aislado, debilitado y sin opciones favorables. Eso no es suerte, es arquitectura. ¿Alguna vez sentiste que algo cambió, aunque nadie dijera nada? Que de repente tu posición perdió fuerza, tu voz se volvió eco en el silencio y tus aliados desaparecieron. Bienvenido al terreno de la manipulación ambiental. Ahí, quien manda no es quien más grita, sino quien ya movió los engranajes detrás del telón. Y esto no se limita a la política ni a los grandes juegos de poder. Está presente en relaciones, empresas, grupos sociales. Un simple reposicionamiento, un silencio calculado, una ausencia estratégica, una mirada que observa más de lo que reacciona, puede invertir completamente la dinámica de poder. La genialidad aquí está en la sutileza. No enfrentas el ego del otro de manera frontal. Dejas que el entorno asfixie ese ego hasta que colapse por sí solo. Es como ajustar la temperatura de una habitación hasta que la incomodidad haga que el otro se mueva por su cuenta, en la dirección que tú elegiste. Maquiavelo escribió: los hombres en general juzgan más con los ojos que con las manos. Él entendía que la apariencia es poder. Y la apariencia no es solo cómo te muestras, sino cómo moldeas el escenario en el que tú y los demás son percibidos. Dominar la percepción es mucho más eficaz que dominar la realidad. Mira, por ejemplo, cómo los líderes carismáticos controlan la narrativa. No responden a los ataques. Reformulan el contexto donde esos ataques pierden fuerza. Crean nuevas agendas, desvían el enfoque, hacen que el enemigo parezca histérico. Y en ese juego, quien grita parece débil, quien permanece sereno parece tener la razón. ¿Quieres dominar una situación? No intentes cambiar personas, cambia el tablero. ¿Y cómo se hace eso? Con acciones pequeñas, casi invisibles. Mover conversaciones, cambiar escenarios, alterar ritmos. Mientras el otro reacciona, tú ya rediseñaste el siguiente paso. Quien controla el entorno no necesita controlar a nadie. En disputas personales, esto es aún más poderoso. En lugar de intentar convencer a alguien de que te respete, cambias el tono de la relación. Retiras el acceso emocional, reposicionas límites y entonces observas. ¿Para qué confrontar cuando puedes tener el control? Como dijo Sun Tzu, otro maestro de la guerra silenciosa, la mejor victoria es vencer sin luchar. Y vencer sin luchar es vencer con el entorno. Es transformar el mundo alrededor de tu oponente hasta que él mismo, por sí solo, se vuelva inofensivo. Así que recuerda, en el juego del poder, lo que parece superficial muchas veces es estratégico. El silencio, el retraso, la invitación negada, la silla movida del lugar, todo comunica. Todo moldea el clima, y quien moldea el clima decide la lluvia. No controlas a la persona, controlas el cielo bajo el cual ella decide bailar. A veces, el golpe más letal viene de quien parece estar herido. El mundo enseña que debemos aparentar fortaleza todo el tiempo. Maquiavelo enseña lo contrario. Disfraza tu fuerza.
Porque el mayor error que alguien puede cometer es subestimar a un adversario que eligió parecer débil. Esa es la belleza de la disimulación estratégica. Cuando se ejecuta bien, convierte la humildad en trampa y la vulnerabilidad en veneno. Lo que el otro cree que es una ventaja, en realidad es el punto exacto donde baja la guardia, y ahí es donde entras tú. Maquiavelo escribió que un buen príncipe debe ser tanto zorro como león, astuto para evitar trampas, fuerte para aplastar al enemigo. Pero él sabía que el zorro va primero, porque el león que ruge demasiado atrae cazadores, pero el zorro que ensucia su pelaje con polvo, que camina como si cojea, que se muestra más pequeño de lo que es ignorado hasta el momento en que muerde la yugular. Esta regla es simple y mortal. Quien cree que ya ganó, deja de prestar atención. El ego adormece el instinto, y en ese sueño, el castigo llega sin previo aviso. Imagina a alguien que frente a un ataque simplemente baja la mirada, guarda silencio, pide disculpas, parece derrotado. El adversario sonríe, se relaja, se exhibe, pero lo que no nota es que mientras celebra la victoria está entregando todo, su orgullo, sus planes, sus intenciones, y cuando llega el golpe, no llega con rabia, llega con precisión, sin ruido, sin advertencia, sin regreso. Esta técnica no es cobardía, es control absoluto, porque para fingir debilidad con autenticidad se necesita estar blindado emocionalmente. Es el depredador que se retira a la sombra, solo para atacar desde el ángulo que nadie esperaba. Maquiavelo lo sabía. No se trata de tener la razón, ni de ser justo. Se trata de ser temido por la duda. Y no hay duda más corrosiva que, ¿de verdad es inofensivo? ¿O solo está esperando el momento adecuado? Esa pregunta, cuando se siembra en la mente del otro, lo carcome por dentro. La verdadera fuerza está en la pausa entre el insulto y la respuesta. Está en el retraso del contraataque, en la mirada serena de quien aún no ha mostrado su carta final. Porque ese silencio lo dice todo. Anuncia que no juegas como los demás, y quienes no juegan como los demás son impredecibles, son peligrosos. Pero atención, esta técnica solo funciona si se usa con total intención. Fingir debilidad no es mostrar desesperación, es teatro, y el escenario es el ego del oponente. Hay que ser un maestro en aparentar sumisión sin rendirse jamás, porque si el otro nota que es una actuación, lo pierdes todo. La sabiduría aquí está en saber cuándo no confrontar, cuándo dejar que el otro avance creyendo que va ganando, porque entre más seguro se sienta, más desarmado queda. Y es ahí donde golpeas, no con brutalidad, sino con cirugías, cortes fríos, decisiones definitivas, palabras precisas que derrumban castillos construidos sobre soberbia. El maestro de la estrategia no busca aplausos, busca eficacia, no se apresura, observa al enemigo inflarse, tropezar con su propia arrogancia, y entonces simplemente cierra la puerta, sin alzar la voz. El enemigo ni siquiera se da cuenta de que el juego terminó. Solo lo nota cuando ya no tiene por dónde escapar. Nietzsche decía, quien lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno. Y por eso esta técnica es tan poderosa, porque vences sin corromperte. No necesitas convertirte en el monstruo, solo necesitas convencer al monstruo de que eres débil, y cuando se acerque para devorarte, tú ya tendrás la hoja afilada. El mundo valora la fuerza visible, pero la fuerza invisible es la que domina el ajedrez de la vida, porque al contrario de lo que te enseñaron, no necesitas parecer fuerte, solo necesitas ser lo bastante fuerte para destruir en el momento justo. Ninguna arma corta tanto como el silencio bien aplicado. En tiempos donde todos quieren ser escuchados, quien elige no reaccionar pasa de ser invisible a incomprensible, y eso, para el enemigo, es aterrador. Maquiavelo entendía que el silencio no es ausencia de acción, sino una estrategia tan afilada como una daga oculta, porque en el vacío de la respuesta, la mente del otro grita, y cuanto más grita por dentro, más se pierde. El silencio incomoda porque es un espejo. Le devuelve al agresor solo su propia imagen, sus propios miedos, sus propias intenciones. Y si hay algo que el ser humano teme más que la ira ajena, es el enfrentamiento con sus propios monstruos. Cuando no respondes a una provocación, no niegas una acusación, no corriges una injusticia, creas un campo minado de incertidumbre. El otro empieza a imaginar 1000 posibles reacciones. ¿Estará planeando algo? ¿Habrá renunciado? ¿Sabrá más de lo que yo sé? Y es en esa ausencia de certezas donde nace la paranoia.
Maquiavelo decía que el poder se sostiene más en la percepción que en la realidad, y el silencio es la cuna de las percepciones más oscuras, porque cuando hablas, limitas lo que el otro puede imaginar, pero cuando callas, dejas espacio para todos los miedos posibles, y el ser humano llena los vacíos con lo que más teme. El silencio no tiene que ser frío, tiene que ser firme. Es lo no dicho lo que pesa más que cualquier discurso. Es ese que piense lo que quiera dicho con tranquilidad, lo que corroe más que cualquier ataque. Imagina a un adversario esperando tu reacción. Te provoca, te expone, intenta hacerte tropezar, y tú simplemente lo observas, con calma, sin prisa, sin necesidad de demostrar nada. Él empieza a hablar más, a justificarse, a contradecirse, y de repente está peleando solo contra fantasmas creados por su propia ansiedad. Tú no atacaste, solo exististe. Esa presencia silenciosa es lo que vuelve a alguien inalcanzable, no por ser inaccesible, sino por ser impredecible. Las personas saben lidiar con la confrontación directa, fueron entrenadas para eso, pero no saben cómo responder a la ausencia total de conflicto, y en esa confusión se rebelan. Maquiavelo, al analizar la naturaleza humana, reconoció: los hombres olvidan más rápido la muerte de su padre que la pérdida de sus bienes. La mente humana siempre está intentando proteger lo que posee, y cuando el silencio amenaza lo que es invisible, como la reputación, la estabilidad, el orgullo, la reacción es desproporcionada, y entre más exagerada es la reacción, más poder tienes tú, sin mover un dedo. El silencio también protege, te impide comprometerte con palabras maldichas, reaccionar en el calor del momento o revelar tu estado interno. Es un escudo invisible contra manipulaciones. Porque en una era de impulsividad, quien no reacciona, domina. Y hay otro detalle. El silencio construye mitos. La ausencia genera leyendas. Nadie recuerda con exactitud lo que se dijo, pero todos recuerdan la duda que quedó. Y eso es más poderoso que cualquier respuesta. Es como si convirtieras tu ausencia en presencia, tu quietud en mando. Porque quien calla por elección, habla con el cuerpo, con la mirada, con el tiempo, con la distancia. Muchos confunden el silencio con debilidad, y es precisamente esa confusión la que lo vuelve tan letal, porque mientras te subestiman, tú moldeas los bastidores, mientras te ignoran, tú observas, mientras te presionan, tú esperas, y cuando llega el movimiento, es seco, directo y definitivo, porque el silencio es el preludio del corte más profundo, ese que no necesita hacer ruido para hacer sangrar. Al final de cuentas, dominar no se trata de someter a los demás, sino de conquistarse a uno mismo. Cada una de estas reglas maquiavélicas es, en realidad, un espejo, una invitación a reflexionar sobre cómo reaccionamos ante el mundo, el caos, la injusticia y las provocaciones que nos rodean. La verdadera dominación no sucede cuando vencemos a alguien, sino cuando nadie más logra sacarnos de nuestro centro. El juego del poder, el silencioso, el invisible, el paciente, no se trata de ego, se trata de autocontrol, de hacer lo mínimo para lograr lo máximo, de ser recordado no por el volumen de tu voz, sino por la profundidad de tu impacto. Maquiavelo no nos enseñó a ser crueles, nos advirtió: o entiendes las reglas del juego, o serás jugado por ellas. Y en el mundo real, quien no domina, baila, quien no calcula, sangra, quien no se controla, pierde. La pregunta que queda es: ¿quieres seguir siendo predecible? ¿O por fin aprender a dominar el juego antes siquiera de que empiece? Antes de terminar, quiero contarte algo personal. Durante mucho tiempo, yo fui de esos que reaccionaban ante todo. Bastaba una provocación y ahí estaba yo, intentando demostrar, justificando, tratando de ganar discusiones que, en el fondo, solo me vaciaban. Me tomó años darme cuenta de que el verdadero poder no está en la respuesta, sino en elegir cuándo y si realmente vale la pena responder. Recuerdo una vez, en un entorno profesional, en la que fui acusado injustamente. Todo en mí pedía una reacción, pero ese día, algo dentro de mí simplemente guardó silencio. Elegí no responder, no por debilidad, sino porque ya estaba cansado de entregar mi paz en bandeja a quienes nunca les importó. Días después, quien me atacó terminó enredado en sus propias mentiras, y yo seguí adelante, intacto, y por primera vez, respetado no por gritar más fuerte, sino por no haber dicho una sola palabra. Tal vez tú también hayas pasado por algo así. Tal vez estés pasándolo ahora mismo. Si este video resonó contigo de alguna forma,
quiero que sepas que no estás solo. Estamos aquí aprendiendo juntos, a protegernos, a posicionarnos, a guardar silencio cuando el mundo exige un grito y a gritar, si es necesario, con la fuerza de nuestro silencio. Ahora quiero ofrecerte algo que no es para cualquiera, pero sí es para ti, que has llegado hasta aquí buscando respuestas más profundas sobre quién eres y hacia dónde va tu vida. Cree algo que va más allá de un libro. Construí un mapa para el alma, un manual que une ciencia, filosofía y pensamiento crítico para ayudarte a romper patrones mentales, cuestionar tu identidad y reconstruirte desde la raíz. Este no es un ebook de frases bonitas, es una guía para quienes ya no soportan vivir en piloto automático. Si sientes que algo dentro de ti clama por un cambio, por evolución, por claridad, entonces este es tu momento. Haz clic en el comentario fijado y accede ahora al manual de la autotransformación. No lo leas por curiosidad. Léelo porque tu vida depende de ello. Y si decides comenzar este viaje, no serás la misma persona al final del camino. Gracias por llegar hasta aquí. De verdad. Aunque el tema sea duro, nace de un lugar muy humano. El deseo de dejar de sufrir por perdernos en guerras que no nos construyen. Y si este contenido te tocó, tal vez sea porque ha llegado el momento de cambiar las reglas del juego, con menos ruido y con mucha más intención.